Abran su Biblia, por favor, el Evangelio según Mateo en el capítulo 26. Evangelio según Mateo en el capítulo 26. Cuando lo tengan, digan amén. Y como ya todos lo encontraron en su Biblia, en su dispositivo, en lo que traigan para estudiar las Escrituras, vamos a orar una vez más. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque hemos llegado a esa parte de nuestro servicio en el cual podemos todos juntos abrir tus sagradas Escrituras, escudriñarlas, Señor, leerlas y estudiar lo que se nos dice en el pasaje que hoy vamos a estar viendo. Padre, te pedimos como siempre que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe a toda verdad, que tu siervo mengüe, tú crezcas y que podamos, Señor, todos juntos salir de aquí edificados, conociendo más acerca de ti, de tu carácter, acerca de quién es tu Hijo Jesús, y que tu Espíritu Santo, Señor, como siempre, sea el que nos lleve a las verdades que vamos a ver. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, y todos decimos, muy bien, estamos en el capítulo 26 del Evangelio según Mateo. Estamos viendo lo que va a ser su último día, ¿sí? De estar antes de la crucifixión, antes de que lo crucifiquen, lo sepulten y luego al tercer día resucite. Y hemos estado viendo las diferentes cosas por las que ha tenido que pasar. Instituyó la cena del Señor, lo que nosotros conocemos como la última cena, lo que ahora recordamos cada vez que tenemos la comunión. Se llevó a sus discípulos con él al huerto de Getsemaní, en donde él les llamó a que oraran con él, pero ellos por su cansancio se estaban quedando dormidos, y él estaba yendo con el Señor, con su Padre, a pedirle, a preguntarle que si fuera posible que pasara de él la copa que estaba por beber, que lo hiciera, que le ayudara a no tener que beberla, pero que se hiciera su voluntad, la voluntad del Padre y no la del Hijo. También vimos cómo le volvió a pedir al Señor y le dijo al Señor, ahora comprometiéndose a hacer la voluntad de Dios, a pesar de lo que esto significaría, que si no era posible, que no tuviera que tomar la copa que iba a tomar, que entonces se hiciera la voluntad de Dios. Y se entregó a la voluntad de Dios y se comprometió a llevar a cabo la voluntad de Dios a pesar de lo que le iba a costar. Hoy vamos a adentrarnos un poco más en lo que Jesús pudo hacer, pudo haber hecho para no tener que beber esa copa. Porque una de las cosas que les quiero decir aquí esta mañana es que Jesús tuvo hasta la última hora para decir no, siempre no quiero beber esta copa, no deseo beber esta copa, no merecen que beba esta copa por ellos, y devolverse al cielo sin cumplir con todo lo que el Padre lo había enviado a hacer, ¿sí? Tenemos que recordar que Jesucristo es ¿quién? Dios, es Dios. Por lo tanto, todo lo que Jesucristo haga y todo lo que el Padre le diga que haga, tiene que coincidir lo uno con lo otro, y nunca van a estar uno en desacuerdo con el otro. Siempre van a estar de acuerdo en lo que hagan. Entonces, el Padre básicamente le dijo al Hijo, tienes que tomar la copa, y el Hijo dijo, ok, hágase tu voluntad. Pero si el Hijo en cualquier momento hubiera dicho, Padre, ¿sabes qué? Cambié de opinión, el Padre le hubiera hecho caso, porque los dos son Dios y no pueden estar uno en contra del otro ni contradecirse el uno al otro. ¿Qué me está diciendo, pastor? Todavía nada. Esa es nada más la introducción. Pero cuando veamos lo que vamos a leer hoy, vamos a entender de lo que les estoy hablando. Entonces, están en el huerto de Getsemaní. El Señor les dice a Pedro que lo va a negar 3 veces, les dice a los demás que todos van a huir de él cuando vengan a arrestarlo. Y en el versículo 40 vamos a leer los versículos 43 hasta el 46 para seguir en la porción que vamos a seguir hoy. Dice, una vez más fue y los halló durmiendo, porque los ojos se les caían de sueño. Entonces los dejó y volvió a irse por tercera vez y oró con las mismas palabras que ya mencionamos. Luego volvió con sus discípulos y les dijo, sigan durmiendo y descansando. Miren que ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Y les dice, vamos, levántense, que ya se acerca el que me traiciona. Y sabemos que el que lo traicionó fue Judas. Versículo 47 dice, todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, que era uno de los 12. Con él venía mucha gente armada con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Noten que todavía se sigue llamando a Judas como uno de los 12.
Judas fue uno de los 12 hasta que finalmente murió, se colgó y falleció, dejó de existir, pero hasta el último momento siempre fue considerado como uno de los 12, ¿sí? Y yo creo que conociendo lo que conocemos del Señor Jesucristo y sabiendo de su gracia y de su misericordia, si Judas se hubiera arrepentido y hubiera ido al Señor con un corazón contrito y humillado, yo estoy convencido. Yo no sé si ustedes estén convencidos o los pueda convencer, pero yo estoy convencido de que el Señor le hubiera perdonado. Pero decidió no hacerlo, decidió tomar la salida fácil, que fue colgarse de un árbol para no tener que lidiar con la culpa de haber entregado sangre inocente. Pero noten el grupo que venía con él, venía con espadas y palos. ¿Por qué? ¿Por qué venían con espadas y palos? Porque claramente esperaban que Jesús pusiera resistencia a ser arrestado y quizás creían que los discípulos estarían dispuestos a defenderlo como su líder que era. Esperaban entonces que Jesús pusiera resistencia a lo que ellos iban a querer hacer. Esperaban que Él se defendiera, esperaban que de alguna manera que Él hiciera algo para que no lo tomaran preso. No había hecho nada, no había cometido ningún crimen, no había hecho nada digno de ser arrestado, por lo tanto hubiera podido defenderse. Vemos a tanta gente en nuestros días que aún siendo culpable, cuando la policía lo quiere apresar, se defiende a capa y espada, ¿no es cierto? Se defiende y no quiere someterse a lo que la policía quiere que se haga, aun cuando son culpables, aun cuando claramente se ha visto que han cometido el crimen. Jesús aquí, no siendo criminal, ¿sí?, y sabiendo cuál era su misión en la tierra, cuando vienen estas personas a apresarlo, no oponen ninguna resistencia. No pregunta por qué me arrestan, no dice absolutamente nada, ¿sí? No dice absolutamente nada. Entonces ellos esperaban que Él se defendiera o esperaban que sus discípulos lo defendieran, pero no sucedió nada por ahorita. Entonces obviamente Jesús ya sabía que esta sería la única manera en la voluntad de Dios que podría cumplir lo que el Señor le había enviado a hacer, y en lugar de luchar en contra de ello, estaba dispuesto a someterse a ellos. Noten hasta dónde llega la sujeción del Señor también, porque someterse a Dios es una cosa, ¿no es cierto? Si yo les dijera a todos, si yo les preguntara a todos ustedes cuántos están dispuestos a someterse a la voluntad de Dios, pase lo que pase, dudo que habría alguien que dijera, yo no, porque Él es Dios. Pero si les preguntara cuántos están dispuestos a someterse a los hombres, someterse a la humanidad, a someterse a las leyes, dirían, siempre y cuando las leyes fueran justas me sometería, pero si las leyes fueran injustas, no me sometería. Pero el Señor se sometió a ellos, no les opuso resistencia, no llamó a un ejército para que lo defendieran, se sometió a ellos. Le había dicho al Padre ya, Padre mío, si esta copa no puede pasar de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Entonces, obviamente la copa tenía que ser bebida por Él. Y al llegar la hora, lo único que le quedaba por hacer era ¿qué? Someterse, aunque, presten atención a esto, aunque aún podría haber evitado tener que beberla. Jesucristo aún cuando el Padre, cuando le había orado al Padre y el Padre no le había contestado o le contestó en su silencio que era necesario que bebiera la copa, Jesús todavía tendría la oportunidad de decir que no. Lo vamos a ver más adelante. El versículo 48 dice, el que lo estaba traicionando les había dado esta contraseña, al que yo le dé un beso, ese es, arréstenlo. Enseguida se acercó a Jesús y le dijo, hola maestro, y le dio un beso. Ahora, yo me pregunto, y no sé si ustedes se han preguntado, pero ¿por qué tuvo que señalar a Jesús de una manera tan especial? ¿Por qué tuvo que mostrarles quién era Jesús? Jesús había pasado mucho tiempo en esos lugares, había andado sanando gente, haciendo milagros, dando sus enseñanzas. Entonces, ¿por qué tuvo que señalarlo? ¿Por qué tuvo que señalarlo de esa manera tan especial? Al que yo bese, ese es, agárrenlo. ¿Saben por qué? ¿Quieren saber? Sí, porque la apariencia de Jesús no era algo sobresaliente.
La apariencia de Jesús no era así como que digamos, wow, ¿ok? No era nada sobresaliente, tenía una apariencia de un hombre común y corriente. ¿Sí? Lo hubieran confundido con cualquiera de nosotros. Acuérdense, en aquel tiempo todos traían barba, pelo largo, la misma clase de túnica, etcétera, etcétera. Se parecía a todos los demás. ¿Sí? Lo confundirían con uno de nosotros en nuestros días. ¿Verdad? Por ejemplo, y no se me vayan a ofender, ¿ok? Porque a veces yo no soy muy políticamente correcto, así es que, pero no se me vayan a ofender, ¿ok? En este lugar ahorita tenemos colombianos, peruanos, mexicanos, mexicoamericanos, otras nacionalidades que sabes que yo no sé, ¿sí? ¿Mande? Nicaragüenses, ¿ok? Podemos nosotros discernir quién es quién. ¿Quién viene de Perú? ¿Quién viene de Colombia? Bueno, ya nos dijo que viene de Nicaragua, así es que, ¿verdad? No podemos, ¿sí? No podemos. Para los güeros todos somos mexicanos. Para los güeros todos somos mexicanos. Todos estamos así morenitos, algunos chaparritos, curiositos, guapos, bien parecidos, bigotones, algunos. Entonces todos nos parecemos. Así era Jesús. Para los que venían, era común y corriente, no parecía nada especial. No se vestía de alguna manera especial o con vestidos especiales como lo hacían los sacerdotes o como lo hacían los fariseos y escribas. Traía vestidos igual que todos los demás. ¿Sí? Yo a veces me pregunto cómo es posible que en algunas religiones el que es líder haga tanto esfuerzo por no parecerse a aquellos que están liderando. ¿Se han dado cuenta de eso? La iglesia tradicional en México, ¿verdad? Y luego dentro de la iglesia tradicional hay jerarquías y un grupo se viste de esta forma y luego el grupo que está más arriba de ellos se viste de esta otra. Es decir, y en muchos grupos religiosos hay ese vestido que los señala como que son algo, ¿verdad? Sin embargo, Jesús nunca trató de que lo diferenciaran de su pueblo. Siempre anduvo con ellos, olía a ellos, se vestía como ellos, hablaba como ellos, ¿sí? Todo era como ellos. Entonces no se vestía de alguna manera especial, no se ponía vestidos especiales como los sacerdotes o los fariseos. Las imágenes que vemos de Jesús, en donde aparece como un hombre rubio, de ojos azules, con cada cabello en su lugar, vestidos perfectamente planchados y adornados, no es lo que él fue. Eso no es, lejos estaba de ser eso. Sí, lejos. Me preguntó una hermana el jueves de lectura, me preguntó si había visto una película de Jesucristo, no me acuerdo cuál, me preguntó, y le dije, yo no acostumbro ver ese tipo de películas, porque siempre que las veo quedo decepcionado. ¿No se han dado cuenta? En unas películas sale todo despeinado, con el cabello así cortado, así hasta los hombros nada más, todo chueco. En otras películas sale güero, en otras no tan güero, en otras, ¿no han visto esta última que ha salido, The Chosen? ¿Sí? ¿Lo han visto? ¿Han visto cómo sale él? Parece uno de toda la bola que sale ahí con él, ¿sí? Pero a mí no me gusta verlos porque siempre salgo decepcionado por una cosa u otra. Sí, siempre salgo decepcionado por una cosa u otra. Entonces esa imagen que tenemos de Jesús, güero, ojos azules, sí, bien planchado y todo lo demás, no es lo que él fue. Aparentemente, por lo que vemos aquí, se vestía como los hombres de su tiempo, su apariencia era tan parecida a la de esos hombres que los que seguían a Judas, los que venían con Judas para arrestarlo, Judas tuvo que señalárselo para que lo pudieran arrestar. Tuvo que decirles, ok, al que le dé un beso, ese es, no la vayan a regar, ok. Digo, ¿cómo la iban a? Se tiene que acercar uno para poder darle un beso a alguien, ¿sí? Muchos de los que lo venían a arrestar, estoy seguro de que nunca lo habían visto antes. Nunca lo habían visto antes, y aunque se presentó en Jerusalén varias veces,
esta no era la ciudad en donde llevó a cabo la mayoría de su ministerio. La mayoría de su ministerio la llevó en el área de Galilea, entre Galilea y Jerusalén. Entonces mucha de la gente de Jerusalén no lo conocía. Y aunque su fama había recorrido por todos lados, no es como que había periódicos. ¿Quién se acuerda de los periódicos? Tan viejos ya. No había televisión. No había redes sociales en donde se duplicaran sus fotos, haciéndolo que todo el mundo lo viera. Ahorita todos sabemos, todos conocemos el rostro del criminal inmediatamente, ¿no es cierto? No nos fijamos porque nunca esperamos toparnos con ellos, pero lo podemos saber inmediatamente. En aquel tiempo no era así, sí, no existía ninguna de estas cosas. No había fotos de él haciendo los milagros que hacía para que todos lo conocieran. Entonces mucha gente no lo conocía, sabía de él, pero no lo conocía. Es como nuestros días. Hay mucha gente que sabe de él, pero no lo conoce. Hay mucha gente que ha escuchado acerca de lo que él ha hecho en las vidas de las personas y de lo que puede hacer, pero no lo conocen personalmente. Entonces déjenme decirles algo, cristianos. Los que estamos entonces obligados a darlo a conocer es a nosotros. Los que estamos obligados a darlo a conocer somos nosotros. Porque mucha gente sabe de él, pero no lo conoce a él. Mucha gente sabe de él porque mucha gente habla de él como si fuera nada más otro maestro religioso, como si fuera nada más el líder de otra de tantas religiones que hay y por eso lo conocen. Pero nosotros, los que lo conocemos personalmente, somos los que estamos encargados de darlo a conocer tal cual es. Pero en aquel tiempo no lo podían distinguir de los otros hombres. De hecho, esto se profetizó en Isaías capítulo 53, comenzando con el versículo 1. Noten lo que dice ahí. Isaías 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿En quién se ha manifestado el brazo del Señor? Versículo 2. Crecerá ante él como un renuevo, como raíz en tierra seca. Noten lo que sigue diciendo. No tendrá una apariencia atractiva ni una hermosura impresionante. Parecer no era tan guapo tampoco. No era tan bien parecido. ¿Sí? No era tan bien parecido. Sigue diciendo, lo veremos pero sin atractivo alguno para que más lo deseemos. No tenía una apariencia majestuosa tampoco. Será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido y más experimentado en el sufrimiento. Y nosotros no le daremos la cara. Será menospreciado, no lo apreciaremos. Cuando habla de que no le daremos la cara, está diciendo lo contrario, le vamos a dar la espalda. El mundo le da la espalda a Jesús. No quiere seguir a Jesús. Quiere seguir sus propias ideas, quiere seguir sus propios deseos. ¿Sí? Entonces no era nada, se oye como blasfemia, pero eso es lo que la palabra de Dios dice. Jesús no era nada especial en su apariencia, era algo especial dentro de sí mismo y era algo especial por lo que iba a hacer. Luego noten en el versículo 50, cuando llega Judas y le da el beso, Jesús le dijo, amigo. ¿Se fijan cómo lo reconoce? Amigo. No le dijo traidor. O cómo eres hipócrita, qué bárbaro. No, le dice amigo. ¿A qué vienes? Y entonces aquellos hombres se acercaron, le echaron mano y lo arrestaron. Si en el Evangelio de Lucas se nos dice en Lucas 22:48 que Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? Ahora tenemos que entender lo que el beso significaba en aquel tiempo. El saludar con un beso en la mejilla era para los amigos más cercanos y apreciados, para los amigos más íntimos, para los amigos que más se conocían. Pablo y Pedro exhortan a los cristianos en sus cartas en el Nuevo Testamento a que se saluden con ósculo santo, que quiere decir beso santo. Yo sé que aquí nosotros no acostumbramos eso, pero eso es lo que la iglesia en aquel tiempo acostumbraba. Y se los he contado antes cuando fui a Perú. Una de las cosas con las que tuve problemas es con que cada vez que saluda uno a alguien le da la mano y lo jalan a uno y le ponen un beso en la mejilla. Y
Y yo pues no estando acostumbrado a eso, así como que, ¿qué onda, verdad? No, no es cierto, no, no es cierto. Pero no estamos acostumbrados, pero así es como se saludaban entonces. Sí, se saludaban con un beso en la mejilla, porque eso era señal de amistad, era señal de amistad cercana, era señal de aprecio. Y de nuevo en la iglesia es una costumbre que se tenía. Y aquí Judas, como buen amigo, estaba saludando a su amigo y maestro Jesús. Estaba saludando a su amigo y maestro Jesús de esa forma. Estaba honrándolo, como quien dice, de labios, pero su corazón estaba lejos de él. Lo que lo hacía, ¿qué? Un hipócrita. Un hipócrita, porque con sus labios lo estaba honrando. Maestro, amigo, le da un beso. ¿Pero a qué iba? A entregarlo. Estaba siendo un hipócrita. En el libro de Proverbios, libro de la sabiduría, en Proverbios 26, 24 dice: el que odia lo disimula ¿cómo? Con los labios, pero por dentro maquina engaño. El que odia lo disimula con los labios. ¿Sí? O nos pueden decir muchas cosas bonitas, nos pueden decir muchas palabras suaves, nos pueden hablar acerca de lo inteligente que somos, o de lo guapo que nos vemos, o de lo bonitas que están, o de lo qué sé yo. Pero el odio se está maquinando por dentro, y en el momento en que ellos lo vean como el momento propicio, van a salir a relucir sus colores. En Proverbios capítulo 6, los versículos 16 al 19, noten lo que dice: hay 6 y hasta 7 cosas que el Señor detesta, ¿sí? Con toda el alma. ¿Escucharon eso? Hay 6 y hasta 7 cosas que el Señor detesta con toda el alma. Número 1, los ojos altivos. Número 2, la lengua mentirosa. Número 3, las manos que derraman sangre inocente. Versículo 18, número 4, la mente que maquina planes inicuos, los pies que se apresuran a hacer el mal, el testigo falso que propaga mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Todas esas características las exhibió Judas en este solo acto de ir a besar al maestro y entregarlo a aquellos que lo estaban arrestando. ¿Por qué? Porque era un hipócrita. Porque era un hipócrita, porque con la boca decía algo, con la boca hacía algo, pero con sus actos decía otra cosa. En Proverbios 27, versículos 5 y 6, dice: es mejor la reprensión franca que el amor disimulado. Son más confiables las heridas del que ama que los falsos besos del que aborrece. Y a menudo nosotros recibimos más los falsos besos del que verdaderamente nos aborrece, porque no podemos ver su corazón, en lugar de recibir la reprensión franca. ¿No es cierto? Cuando alguien nos habla con la verdad y nos reprende por algo que estamos haciendo, ¿cómo lo recibimos? Calle, boca para lengua, ¿verdad? No lo queremos oír. ¿Y tú quién eres para juzgarme? ¿Y tú quién eres para decirme? Y como que si tú no fueras igual, como si tú no, etcétera, etcétera. Están a veces diciéndonos la verdad por nuestro propio bien, y la estamos rechazando simplemente ¿por qué? Por nuestro orgullo, por nuestra soberbia, porque no queremos reconocer que estamos equivocados. ¿Sí? Pero alguien nos habla con todo tipo de halagos y todo lo demás, y ahí vamos. Más, dime más. Dime cosas bonitas. ¿Sí? Entonces, esto es lo que Judas estaba haciendo con el Señor Jesucristo. Y esto es algo que como cristianos, mis hermanos, debemos nosotros examinarnos siempre para no caer sin querer en ese tipo de situaciones. Porque a veces sin querer caemos en ese tipo, sin darnos cuenta caemos en ese tipo de situaciones, y si no tomamos cartas en el asunto, tarde o temprano, esa es la vida que vamos a tener y no una vida verdadera.
Versículo 51 de Mateo 26 sigue diciendo, pero uno de los que estaban con Jesús extendió su mano, sacó su espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar. Quien esgrime la espada, muere por la espada. Algunas versiones dicen, el que mata con la espada muere. ¿Sí? Otro dicho mexicano, el que a hierro mata. Así es que, así como ustedes tratan a los demás, así como ustedes atasajean a los demás con sus críticas, con su manera de hablar de ellos, con sus condenaciones de ellos, así vamos a morir nosotros también, si eso es lo que practicamos. Sí, por eso se nos llama a ser mansos, se nos llama a ser humildes como el Señor Jesucristo, se nos llama a mostrar el amor y la misericordia de Dios a través de nuestras vidas. Juan nos dice quién fue esta persona que sacó la espada y que le cortó la oreja al siervo del sacerdote. Lean conmigo Juan capítulo 18, los versículos 10 y 11. Juan 18, versículos 10 y 11. Simón Pedro, que tenía una espada. ¿Quién fue? Siempre Simón Pedro, ¿verdad? Siempre Simón Pedro era el que constantemente la andaba regando, ¿verdad? Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió con ella al siervo del sumo sacerdote que se llamaba Malco y le cortó la oreja derecha. Pero Jesús le dijo a Pedro, regresa la espada a su vaina. ¿Acaso no he de beber la copa que el Padre me ha dado? ¿Escucharon esa última parte? ¿Acaso no he de beber la copa que el Padre me ha dado? En otras palabras, Jesús había reconocido que el Padre le había dicho, tienes que beber esa copa. Y está reconociendo que la copa que el Padre le dio era necesario que la bebiera. No había otra forma, era necesario que la bebiera. ¿Sí? Pero el Señor ya sabía que esto es lo que tenía que hacer. Sin embargo, pudo haberse zafado de tener que hacerlo. Ahorita les voy a decir por qué. En Juan capítulo 12 y el versículo 27, después de la entrada triunfal en Jerusalén, se nos dice que el Señor dijo, ahora mi alma está turbada. ¿Y acaso diré, Padre, sálvame de esta hora, si para esto he venido? Mi alma está turbada. ¿Y acaso diré, Padre, sálvame de esta hora? Noten, el corazón de Jesús, el deseo de cumplir con la voluntad del Padre. ¿Sí? El deseo de cumplir con aquello que el Padre, a través del silencio que Jesús escuchó después de su oración, le estaba diciendo que tenía que hacer. Ahora parece ser como que de repente Pedro se arma de valor y quiere hacer algo por defender al Señor, pero al parecer él era el único que traía con qué, y además los que venían con Judas era mucha gente armada con espadas y palos. Además, Jesús ya había decidido someterse a la voluntad del Padre, así es que tratar de defenderlo estaba por demás, ¿no es cierto? Esta era la voluntad de Dios. Noten que le dice, ¿acaso no he de beber la copa que el Padre me ha dado? Pero luego noten lo que Jesús le dice a Pedro en el versículo siguiente. Quiero que mediten en esto por un momento. Noten lo que le dice el Señor a Pedro en el versículo 53. ¿No te parece que yo puedo orar a mi Padre y que Él puede mandarme ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? ¿Se fijan lo que el Señor está diciéndole aquí a Pedro? ¿Sí? Pedro saca la espada, le corta la oreja al siervo del sacerdote. Y el Señor Jesucristo le dice, Pedro, ¿qué onda? ¿Qué no? Yo puedo pedirle a mi Padre ahorita que me mande ángeles y me puede mandar 12 legiones de ángeles para que me defienda. No necesito que tú me defiendas. Si yo no estuviera convencido de que eso es lo que tengo que hacer, le pediría a mi Padre que enviara estos ángeles, y los ángeles vendrían a defenderme. ¿Sí? Entonces, noten por favor que Jesús aún podría haber orado al Padre para decirle que no quería tener que pasar por esto, que no tenía que beber la copa, y el Padre lo hubiera librado de ello. Jesús estaba seguro de que en cualquier momento, si no quería beber la copa, podría pedir al Padre que le mandara unos cuantos angelitos para que lo salvara, y el Padre lo haría. ¿Se dan cuenta de eso?
Todavía el Señor tenía el control, todavía el Señor habría tenido la habilidad para librarse de lo que le iba a pasar. ¿Sí? Ahora pónganse a pensar en eso también. Se mencionan 12 legiones de ángeles. Una legión romana consistía en 6,000 soldados de a pie. O sea que si el Señor hubiera pedido al Padre que le enviara ángeles, el Padre le hubiera mandado 72,000 ángeles para defenderlo. 72,000 ángeles para defenderlo. En nuestro estudio de Segunda de Reyes vimos lo que un solo ángel hizo con el ejército asirio, ¿no es cierto? Los que han estado con nosotros estudiando Segunda de Reyes, noten, Segunda de Reyes 19, el versículo 35. Y sucedió que esa misma noche el ángel del Señor salió y mató a 185,000 hombres, un ángel, en el campamento de los asirios. Por la mañana cuando se levantaron se encontraron con que por todas partes había cadáveres. ¿Se imaginan lo que podrían hacer 72,000 ángeles? Arrasarían con los que estaban en el huerto de Getsemaní, arrasarían con todos los que estaban en Jerusalén, arrasarían con todos los que estaban en Judea, llegarían podrían haber arrasado con todo mundo, y Jesús se hubiera podido devolver al cielo y no tener que sufrir lo que estaba sufriendo, lo que iba a sufrir. O sea que aún tenía la habilidad, y no solamente la habilidad, sino la autoridad para decir: Padre, yo sé que tu voluntad es que beba la copa, pero ¿sabes qué? No quiero. Me rehúso a hacerlo. No valen la pena. No va a servir de nada. Y también debemos recordar que Jesús es Dios. Entonces cualquier decisión que Él tomara, el Padre la iba a respaldar, y cualquier decisión que el Padre tome, el Hijo la iba a respaldar, y cualquier decisión que los dos tomen, el Espíritu iba a dar el poder para hacerlo. Pero quiero que se den cuenta de que Jesús estaba en control. Jesús tenía el control de todo. Jesús hubiera podido decir no. Pero decidió someterse a lo que iba a pasar. En Juan capítulo 10, los versículos 14 al 18 dicen: yo soy el buen pastor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre, y yo pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También aquellas debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo pongo. ¿Quién la pone? Yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia cuenta. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. No solamente tenía poder para volver a tomarla después de la crucifixión y de la sepultura, tenía el poder para volver a tomarla cuando Él quisiera. En cualquier momento podría decir no. En cualquier momento podía decir no. Pero para Él era más importante que la palabra de Dios se cumpliera en Él que salvarse de lo que venía. Para Él era más importante que la palabra de Dios se cumpliera en Él que salvarse de lo que venía. Porque noten lo que les dice en el versículo 54. Pero entonces, si llamo a esos ángeles, si le pido al Padre que me mande ángeles y me manda estos 72,000 ángeles y arrasa con todo el mundo, ¿cómo se cumplirán las Escrituras? Porque es necesario que así suceda. Entonces para Jesús lo más importante no era librarse de la prueba que iba a pasar, no era librarse del dolor, del sufrimiento, no era librarse de ser azotado, de ser clavado en la cruz y de pasar por todo lo que pasó. Para Él lo más importante era que la palabra de Dios se cumpliera en Él. Mis hermanos, ¿qué es lo más importante para nosotros? Que Dios haga lo que nosotros queremos, como nosotros queremos, cuando nosotros queremos, o que la palabra de Dios se cumpla en nosotros. Debemos buscar que la palabra de Dios se cumpla en nosotros, a pesar de que a menudo tenemos que hacer a un lado cosas que deseamos, que no son malas,
que deseamos, porque están estorbando para que la palabra de Dios se cumpla en nosotros. Hay cosas que a veces tomamos del mundo que sin pensar se nos pegan, sin pensar las adoptamos y nos estorban para que la palabra de Dios se cumpla en nosotros, para que sus promesas se cumplan en nosotros. Pero tenemos que tener el mismo corazón de Jesús, de estar dispuestos a darlo todo y estar seguros de que la palabra de Dios se va a cumplir en nuestras vidas. Creemos en las promesas de Dios, ¿no es cierto? Creemos que todas sus palabras son sí y amén en Jesucristo, ¿no es cierto? Y esperamos que se cumplan. Pero si hay algo en nuestra vida que está estorbando para que esas promesas se cumplan, que está estorbando para que la palabra de Dios se cumpla en nosotros, vamos a quedar esperándonos toda la vida y nunca vamos a experimentar lo que es que la palabra de Dios se cumpla en nosotros, lo que es andar en esa palabra, porque nos estorba lo que nosotros queremos, nuestros deseos, nuestros anhelos. De nuevo, que no puede que no tengan nada de malo, simplemente son un estorbo. En Lucas capítulo 24, los versículos 44 al 48, dice: luego les dijo en el camino a Emaús, cuando se encuentra con algunos de sus discípulos: lo que ha pasado conmigo es lo mismo que les anuncié cuando aún estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las escrituras y les dijo: así está escrito y así era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. De esto ustedes son testigos. Era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito a través de todas las profecías. ¿Sí? Si Jesús hubiera hecho el llamado al Padre para que le enviara a los ángeles, las escrituras proféticas que hablan de su traición, de su muerte, de su resurrección, no hubieran sido cumplidas. Y este punto es tan importante que se tenían que cumplir, que se vuelven a mencionar en el versículo 56. Brínquense al versículo 56 de Mateo 26. Dice: pero todo esto sucede para que se cumpla lo escrito por los profetas. Todo esto sucede para que se cumpla lo escrito por los profetas. Era necesario entonces que se cumpliera todo lo que las escrituras dicen acerca del Cristo en el Antiguo Testamento, para que podamos tener plena confianza en que todo lo que se dice de Él y que va a ser Él en el Nuevo Testamento se cumpla también. Si algo de lo que se habló del Cristo en el Antiguo Testamento no se cumplió, entonces no podemos confiar en que todo lo que se habla de Él y se dice de lo que Él va a hacer en el Nuevo Testamento, se va a hacer. Depende del Antiguo Testamento y de que se cumpla exactamente todo lo que se dice acerca de Él. El versículo 55 de Mateo 26 dice: en ese momento Jesús dijo a la gente: ¿han venido a arrestarme con espadas y palos como si fuera yo un ladrón? Todos los días me sentaba a enseñarles en el templo y ustedes no me aprendieron. Piensen en eso. ¿Por qué? ¿Por qué? El Señor quiere saber cuál es cómo han razonado, ¿sí?, que van a venir aquí con palos, con espadas, en un montón de gente, cuando estuve en el mismo templo, cuando estuve predicando y estuve enseñando, y tuvieron tantas oportunidades de aprenderme y no lo hicieron. ¿Por qué? ¿Por qué? Tuvieron muchas oportunidades para arrestarlo en la ciudad mientras enseñaba, pero no lo hicieron. Pero noten, ahora vienen de noche, ahora vienen y no hay gente alrededor de Jesús. Ahora vienen y no hay nadie que pueda ver lo que están haciendo. Ahora vienen y no hay nadie que les pueda preguntar: ¿por qué lo arrestan? ¿Qué hizo de malo? Lo único que hizo fue sanar a los ciegos, sanar a los cojos, limpiar leprosos.
¿Por qué lo está? No había nadie ahí que pudiera cuestionar lo que estos hombres estaban haciendo. No había nadie ahí que pudiera cuestionar la razón por la que lo estaban arrestando. Y acuérdense, su semblante, su apariencia era tan común y corriente, ¿sí? Que muchos de ellos no lo habían visto hacer todo lo que habían hecho. Pero imagínense, los fariseos lo querían arrestar hacía mucho tiempo, ¿no es cierto? Pero ¿por qué no lo arrestaban? Porque le tenían miedo al pueblo, porque el pueblo lo miraba como profeta. No lo querían hacer porque era el tiempo de la fiesta. Y en el tiempo de la fiesta quería mantener la fiesta en paz para no alborotar a los romanos y que los romanos no interrumpieran la fiesta de la Pascua. Querían hacerlo cuando fuera fácil para ellos, cuando no tuvieran ningún problema, cuando no hubiera ninguna oposición. ¿Sí? ¿Saben? Así obra el enemigo también en nuestras vidas. Busca el tiempo en el que sabe que no vamos a poner ninguna oposición. Busca el tiempo oportuno para atacarnos, busca el tiempo oportuno en donde no va a haber gente a nuestro alrededor que nos defienda, que nos aconseje, que nos guíe de nuevo a los pies del Señor, que nos guíe a lo que dice la Biblia acerca de tal o cual problema o situación por la que estamos pasando. Ahí es cuando se espera y empieza a meter todas sus mentiras. A veces, y la mayoría de las veces por medio de otras personas, empieza a meter todas sus mentiras, empieza a darnos todas esas soluciones falsas que pudiéramos tener, que pudiéramos encontrar, que pudiéramos aplicar a nuestro problema, a nuestra situación, para que nos vayamos de su lado y no del de Él, y no del Señor. Eso era lo que estaban esperando. Judas quería que Jesús se revelara. Judas quería que se manifestara como el poderoso Mesías que iba a librar al pueblo judío de la bota romana. ¿Sí? El diablo quería que se descalificara, que no cumpliera con lo que el Padre le había dicho que tenía que cumplir para que el hombre no pudiera ser redimido. Y en cualquier momento él hubiera podido decir, ok, no quiero. Pero se sometió. ¿Y saben por qué se sometió? Porque él estaba viendo hacia enfrente, ¿sí? Y estaba dándose cuenta o se dio cuenta que la única manera que todos y cada uno de nosotros íbamos a poder ser salvos era si él cumplía con lo que el Padre le había dicho que tenía que cumplir. Y si no lo hubiera hecho, ninguno de nosotros podría ser salvo. Todos estaríamos condenados a una eternidad en el infierno. Olvídense de la muerte. Estaríamos condenados a una eternidad en el infierno. Por eso debemos dar gracias a Dios por el Hijo, porque estuvo dispuesto. Nadie lo obligó. No había quien lo pudiera obligar. Él era Dios, Él es Dios, siempre ha sido, siempre será Dios. Nadie lo puede obligar a hacer nada que no quiera hacer. Lo que quiere decir que lo que hizo, lo hizo porque Él quiso hacerlo para poder salvarnos a nosotros. Romanos, no los van a poner, estos próximos citas no las van a poner, así es que van a tener que mover los deditos ahí en las escrituras, a la antigüita, o darle para abajo al dispositivo. Pero en Romanos capítulo 5, comenzando con el versículo 6, cuando lo encuentren digan amén. Romanos capítulo 5, comenzando con el versículo 6, porque a su debido tiempo, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. Versículo 7, es difícil que alguien muera por un justo. ¿Escucharon eso? Es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Versículo 8, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No nos dijo, ok, dejen de pecar, dejen de comportarse como se porten, dejan de hacer todo lo malo que hagan y cuando vea que, ¿verdad?, que están obrando en serio y que van a cambiar sus vidas, entonces muero por ustedes. No, cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros.
cuando todavía estábamos muertos en nuestros pecados y transgresiones, el Señor decidió entregar su vida por nosotros. En Efesios capítulo 2, unas cuantas páginas hacia la derecha en su Biblia, Efesios capítulo 2, los versículos 1 al 5. Efesios 2, versículos 1 al 5. A ustedes, Él les dio vida cuando aún estaban, ¿qué? Muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. ¿Cierto o no? Éramos por naturaleza objetos de ira como los demás. Pero, versículo 4, Dios, cuya misericordia es abundante. ¿Por qué? Por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios los ha salvado. Cuando aún estábamos muertos, hace tanto tiempo, el Señor Jesucristo, que tuvo la oportunidad de no tener que sufrir lo que sufrió, decidió, no, esta es la única forma y por salvarlos a ellos me voy a someter a la voluntad del Padre. Wow, tremendo, ¿no es cierto? ¿Y saben qué es lo más tremendo? Que nosotros somos llamados a ser como Cristo también, por eso nos llamamos cristianos. ¿Y cuántas veces hemos dicho, no voy a hacer esto, no voy a dejar esto, no voy a dejarlo de practicar, no voy a dejarlo de ver, no voy a dejarlo de disfrutar? Sí. Y no nos sometemos a la voluntad de Dios. Mientras el grupo de alabanza pasa al frente, leemos en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, los versículos 5 al 11. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Pablo escribe, que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Escucharon eso? Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Qué fue lo que hizo? Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta ¿cuándo? Hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Y la iglesia dice, ¿se dan cuenta? En la economía de Dios, la forma para ser exaltado es que ser humillado. ¿Sí? Y esa es una de las cosas que el ser humano se opone más a ello, a ser humildes, ser humillados. Por eso es a lo que Jesús nos llama, y eso es lo que Jesús nos demostró con su vida. ¿Y saben qué, mis hermanos? ¿Queremos alcanzar al mundo? Tenemos que mostrar el mismo corazón de Jesús delante del mundo. Porque si lo único que tenemos para ofrecer es conocimiento, si lo único que tenemos para ofrecer es nuestra religión, si lo único que tenemos que ofrecer es que nosotros tenemos la doctrina correcta y ellos no se van a volver a Cristo. Lo que tienen que saber es que Cristo, por su propia voluntad, murió por ellos, decidió dar su vida por ellos, para pagar por su pecado y así abrir las puertas del cielo para todos aquellos que pusiéramos nuestra fe en Él. Eso es como vamos a ganar al mundo. Y tenemos que dejar todas estas otras cosas que se nos ha enseñado que tenemos que hacer y debemos hacer, porque la única manera de que el mundo va a ser atraído a Jesús es si nosotros modelamos lo que Jesús era.
Esa es la forma. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, en esta mañana por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque, Padre Santo, cada vez que nos reunimos, cada vez que estudiamos tu palabra, nos muestras algo nuevo acerca de ti, acerca de tu carácter, acerca de tu Hijo y lo que Él vino a hacer por nosotros, Señor, en la cruz. Y Padre Santo, nosotros también, como Él, queremos estar siempre sometidos a tu perfecta voluntad. Padre Santo, enséñanos a que es mejor estar en tu perfecta voluntad, a pesar de todo lo que tuviéramos que pasar, a pesar de las pruebas, a pesar de las tribulaciones, Señor, a pesar de las persecuciones que tengamos que sufrir. Es mejor estar en tu perfecta voluntad, en medio de todo eso, que buscar cumplir nuestra voluntad y no estar, Señor, haciendo lo que tú nos has llamado a hacer. Padre Santo, nos encomendamos a ti en esta mañana. Quiero encomendar a toda persona que está aquí presente, Señor. Que tu Espíritu Santo hable a sus corazones, que tu Espíritu Santo esté constantemente a través de este día, de esta semana, Señor, hablándoles, moviéndose en ellos, oh Dios. Y que si hay algo que confesar, si hay que volver a hacer ese compromiso contigo, Señor, movidos por el Espíritu y la convicción de ese Espíritu, lo logren hacer, Señor. Si hay quienes todavía no han doblado la rodilla delante de Jesús, no lo han, Señor, declarado como Señor y Salvador de sus almas, Padre Santo, que no se vayan de aquí como vinieron. Que se vayan de aquí reconociendo su pecado, pidiendo perdón por ese pecado y siendo renovados en el Espíritu por el poder de tu gracia, Señor. Tú conoces los corazones, tú ves a cada persona. Cumple tu perfecta voluntad en todos nosotros. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos...